su ministerio va a demostrar literalmente cómo Dios siente las cosas o cómo Dios vive en su corazón las cosas. Y Dios quiere transmitir al pueblo, a su pueblo, cómo Él siente, cómo Dios ve las cosas. Y podemos preguntarnos esta mañana, hemos venido delante de ti, Dios, ¿tú qué sientes? ¿Tú qué sientes? ¿No? ¿Cuál es tu pensamiento esta mañana para con nosotros? Y entonces es lo que quería hacer Dios, dando una revelación a Osea para que la transmitiera. Pero le va a dar una revelación de una manera muy curiosa y muy especial para que él reciba los mismos sentimientos de Dios, ¿verdad? Lo entienda perfectamente para que pueda comunicarle a la gente. Incluso no comunicarle con sus palabras, sino simplemente con lo que está viviendo. Y vamos a ver eso en detalle. Así que va a demostrar con su vida que realmente sigue a Dios, que lo de Él, lo que predica, lo que demuestra cada día, porque Oseas era un profeta, por lo siguiente era, podemos decir, como un predicador de la época, ¿verdad? Era una persona que hablaba de parte de Dios al pueblo y que guiaba a Dios, al pueblo hacia Dios. Y podemos decir, bueno, casi era como un pastor de hoy en día o como cualquier persona que trata de comunicar la palabra de Dios a otro. Eso eran los profetas antiguamente, pues él actuaba de esta manera y estaba al servicio de Dios, estaba cumpliendo ese servicio de Dios de forma completa y su corazón estaba completamente dedicado a servir a Dios, vivía una vida íntegra delante de Dios y trataba de justamente anunciar al pueblo lo que les venía encima. Y la acción de Dios, el plan de Dios se realizó no solamente en el templo, no solamente en la religión, sino en su propia casa. Es donde Él tendrá que, no solamente predicar, pero tendrá que vivir el plan de Dios. No solo delante de todo el mundo, cuando predica, cuando anuncia la palabra, pero cuando está en su casa, cuando está en la intimidad, cuando está solo o cuando está con su familia, con los que le rodean, es ahí donde tendrá que demostrar que lo que dice lo está viviendo. ¿No creéis que es nuestra tarea todos nosotros? ¿Verdad? Todos tenemos esta tarea y este mensaje es para nosotros esta mañana. Hay un pensamiento que es una lacra, ¿saben? En la vida cristiana. Es este pensamiento que hemos heredado por siglos de religiosidad. Es decir, que la vida cristiana se vive en la iglesia, en el templo, los domingos por la mañana, pero que una vez que salimos de aquí se cierra el templo y cada uno vive su vida. ¿No es así? Y es así que ha vivido durante siglos la gente. La gente va a la iglesia, hace sus cositas ahí que tienen que hacer y se vuelve a su casa y después se olvida de todo. Y sigue su vida, viviendo su propia vida, su propia historia, sus propios conflictos, sus propios gozos y penas, como dice el otro, y nada más. Pero hay una completa separación entre su vida que vive en la iglesia y después en su vida común, normal, o la vida secular, la llamamos, ¿no? Porque hay una vida religiosa y una vida secular. En el cristianismo auténtico no existe tal diferencia. Somos hijos de Dios cuando salimos de la iglesia, también. Así que dile a tu vecino, hay que estar al lado de tu casa, sentado a tu lado, dice, cuando saldremos de aquí, Dios viene con nosotros. ¿Vale? No vamos a dejar a Dios aquí. Él viene con nosotros. Y cuando sales a la calle, Él está a tu lado. Y cuando estará en tu casa, estará a tu lado. Y cuando estarás con tu esposa, con tus hijos, estará a tu lado. Y cuando estarás a tu trabajo, estará a tu lado. Y si tú eres patrón, recuérdate que Dios está a tu lado. Y si tú eres obrero, recuérdate que Dios está a tu lado. Eso es el mensaje de Osea, ¿saben? Será llamado a realizar una misión, pero en su casa. Tendrá que experimentar algo de parte de Dios en su medio, en su entorno.
Y es una misión absolutamente trágica. Eso es el mensaje de Osea. Este que era un profeta, un comunicador de Dios, uno que tenía esta función de anunciar el mensaje de la palabra de Dios, va a tener que vivir una experiencia personal para entender el corazón de Dios. Va a tener que pasar por una experiencia en su vida personal para mejor entender lo que Dios siente. A veces Dios nos hace pasar por circunstancias para que empecemos a entenderle a Él. Y Osea es lo que le ha pasado. Y Dios va a enseñar a Osea lo que significa amar. ¿Ustedes saben lo que significa amar? Entregarse. Te necesito, no puedo hacer nada sin ti. A veces ustedes oyen en la radio las canciones que ponen ahí todos los días en los oídos de los jóvenes y de los adolescentes. Y dice, wow, ¿cómo están aprendiendo a amar a esta gente? O veo ciertos programas de las 5 ahí, donde forman pareja, yo qué sé, unas cosas raras ahí. Y se habla del amor. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabemos lo que significa amar? Y más bien podemos preguntar, ¿ustedes se dan cuenta cómo Dios ama? ¿Tenemos una real dimensión de cómo Dios ama? Y saben, Dios quiere revelarle a Osea la manera como Él ama. Y entonces podría decir, te lo voy a revelar. Dice, entonces le va a decir, tú sabes, Osea, te quiero, te amo, realmente estoy contigo todos los días. Eso lo oímos todos, ¿verdad? Y si fuéramos Osea, pues dice, bueno, sí, Señor, sí, lo sé, tú me amas, gloria a Dios. Ay, me amas, gloria a Dios. Pero Dios sabe perfectamente que no entendemos todavía cómo Él ama. Entonces le va a hacer pasar por una experiencia a Osea para que entienda realmente cómo Él siente cuando ama. ¿Vale? ¿Estamos dispuestos a tratar de meternos en la piel de Osea? Y de hacer lo que Dios le ha pedido hacer. No les voy a decir que hagan lo que Dios le pidió de hacer, porque sería mal. Entonces, pero digo que os imagináis en vuestro interior realmente lo que Dios le ha hecho hacer a Osea para que entendiera realmente la dimensión del amor de Dios y que la pudiera comunicar al pueblo. Sabemos lo que significa amar, sabemos lo que significa la palabra compasión, la palabra gracia, la palabra perdonar. Y para los que no están familiarizados con la lectura de la Biblia, vamos a verlo en Oseas, en el libro de Oseas. Les invito a que cojan sus Biblias, Oseas capítulo 1, versículo 1. Oseas, recuerdo que es un libro que solamente, probablemente vuestras páginas están un poquito pegaditas todavía, o todavía no están marcados por vuestros dedos, ¿verdad? Pero bien, lean el capítulo 1, versículo 1. Y quizás les podrá parecer un texto un tanto raro, extraño, algo incomprensible, pero veréis, el famoso predicador Billy Graham dijo que el capítulo 3 de Osea era el más importante para él en la Biblia. Así que algo tendrá que decirnos este capítulo, ¿verdad? Toda la Biblia naturalmente es extraordinario y podemos pensar y recibir de ella, obviamente, pero hay pasajes que son sumamente significativos y sumamente profundos y que nos llegan realmente al fondo del corazón. El capítulo 3 de Osea seguramente es uno de ellos, pero llegaremos a tiempo a verlo. Leamos entonces Osea 1:1, que dice así. Vale. Palabra del Señor que vino a Osea, hijo de Berri, en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Fue pues y tomó a Gomera, hija de Bidlam,
Biblia Laim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. En una orden completamente sorprendente e incomprensible. ¿No les parece? Oseas, un hombre de Dios con experiencia, que había predicado la palabra de Dios a muchos de su pueblo, uno que buscaba la presencia de Dios, que le servía, que vivía con rectitud delante de Dios, recibe la orden de Dios: cásate con esta prostituta. No es que Oseas tenía una tendencia y una flaqueza de corazón y que le gustaba este tipo de mujer. No. Imaginémonos que Oseas era un hombre de Dios, que estaba delante de Dios y recibe esta orden. Dice: oye, habrá una comunicación un poco rara y hay algo que se distorsionó. Me parece que estoy oyendo mal. Me parece que el diablo se metió entre la conversación ahí, ¿no? No, dice la Biblia, recibe la orden del Señor: anda y toma para ti una mujer ramera. Cásate con una mujer que tiene un pasado terrible, probablemente llena de ataduras, quizás demonios. ¿Saben? La palabra Oseas significa salvación, perdón. Su nombre ya lo tiene en sí mismo. Y Dios le va a poner a prueba. Y leyendo los 14 primeros capítulos descubrimos esta clase de perdón. Y esta clase de persona que fue Oseas también. Una vida totalmente, enteramente consagrado a servir a Dios. A decir: Señor, lo que tú quieres, estoy ahí, dispuesto a lo que sea. Dice, la primera parte de ese versículo nos sitúa exactamente en el tiempo. ¿Sabe? La Biblia es muy precisa, a veces a razón, porque quiere que nos situemos exactamente en la situación donde va a venir este mensaje. No es un mensaje lanzado así en cualquier momento, porque Dios está totalmente ajeno a nosotros. No, está pasando algo en este tiempo en el pueblo de Israel y de Judá. Sabes que el pueblo de Israel y Judá estaban separados, las 10 tribus arriba y las 2 abajo, y entonces eso estamos hablando después de David. A ver si me sigues, Saúl, David, y David tiene un hijo que se llama Salomón, y este Salomón tiene 2 hijos, Roboam y Jeroboam, y entonces estos se pelean y se divide el pueblo en 2. Cataluña, España. No. Se pelean y entonces se dividen en 2. Y entonces hay un rey de arriba y un rey de abajo. Es el mismo pueblo, pero están separados. Tienen 2 reyes diferentes. Y así van al norte y al sur, y entonces siguen durante varios tiempos. Y por eso dice aquí, se pasan durante el tiempo de Oseas. Cuando Oseas estaba predicando, hay varios reyes que se suceden en el reino del norte. Y en el reino del sur hay otros también. Así que estamos en la época donde realmente estamos llegando al final de este tiempo de división entre los dos. ¿Por qué? Porque van a venir unos pueblos a invadir a Israel primero, y después van a llevar a los del sur en cautivo. Esa es la historia que ha pasado después. Pero justo antes de esto, cuando todavía existía, entonces la situación es realmente dramática. ¿Por qué? Porque encontramos un pueblo que se ha alejado de Dios, que se ha apartado de Dios, de todo lo que había recibido en su historia de parte de Dios. Ya los descendientes ya habían vuelto a los ídolos, habían vuelto a las prácticas casi demoníacas muchas veces, y los reyes pasaban un kilo, eran corruptos, y entonces había una atmósfera en el pueblo del norte como del sur totalmente alejado de Dios, totalmente secular, totalmente no querían saber nada. Y la Biblia nos describe esta situación realmente, ¿no? La situación que es un mensaje de Dios que va hacia las personas que se han alejado de Dios, que le han conocido, pero que ahora están fuera no de la casa de Dios, pero que se han apartado de Dios, que se dedican a otras cosas. Un tiempo completamente alejado de Dios, de fiesta pagana,
de idolatría, de injusticia, de corrupción. Y sin embargo estaba anunciado, había un anunciado, se sentía un peligro inminente porque los pueblos vecinos ya estaban como águilas o como buitres, no sé, más bien como buitres, ¿no? Para recoger todo eso, para atacar todo eso. Y en el pueblo mismo había una completa despreocupación, una completa indiferencia, una inconsciencia voluntaria, podemos decir, de lo que les podía venir encima. Así que por un lado, fiesta, borrachera, todo tipo de cosas, idolatría obviamente y corrupción. No sé si les suena todo eso, ¿verdad? Y por otro lado, un pasotismo completo de lo que podría ocurrir. ¿Les suena esto? Un tiempo de gran prosperidad material, pero de gran pobreza moral. Y así estaba el pueblo de Israel en este tiempo. ¿Saben? Por imaginar una sociedad que pasa de una fiesta a otra, que se emborracha, que está lejos de Dios y que no quiere ver el inminente peligro que les viene encima. Por otra parte, constantemente esta gente tenía que sufrir desgracias naturales o provocadas por la locura humana muchas veces. Entonces los profetas tenían que acompañar a las familias al cementerio y así la gente, ay pobrecito, y volvían a casa haciendo oraciones para el que había muerto, rápido, para volver a la fiesta y para volver a ver el partido y olvidarse de todo. ¿Les suena eso? Pues eso era lo que pasaba en el tiempo de Israel en este tiempo. Esta semana han muerto centenares de personas cruzando el mar para tratar de llegar a Europa por Italia. Eso significa que hay millones de personas que viven en pobreza y que cada vez se está deteriorando más su situación y que van a querer pasar del otro lado solo para comer. Y mientras aquí, fiesta para allí, fiesta para allá. Cerramos los ojos, dejamos que todo ocurra, no importa. Corrupción de Estado. Y la gente alejada de Dios no quiere escuchar a Dios. Probablemente la próxima semana no hablaremos de estos muertos. Y los periódicos, la televisión y todo eso pasarán horas y horas hablando de la pupa que se hizo Ronaldo y dejar olvidado a esta gente en el fondo del mar. Si no vemos eso, entonces estamos ciegos. Y la situación de Osea era muy parecida. ¿Entendéis? Era muy parecida a la nuestra. Y es en este contexto que Dios va a hablar a Osea. Y me gustaría que Dios pudiera hablarnos a nosotros también esta mañana. Y Dios le va a tratar de decir, Osea, quiero que tú me escuches. Quiero que tú tomes conciencia de cómo me siento viendo lo que está pasando. Este pueblo vive un adulterio generalizado, dice Dios. Y te voy a enseñar lo que significa para mí. Así que tú cásate con una prostituta. Experimenta lo que estoy experimentando. Vamos a ver durante este domingo, el próximo también, sobre este libro de Oseas. Y podemos ver que el libro de Oseas pues, es un llamado poco atractivo. Hablando del llamado de Dios, Dios nos llama a todos a servirle, ¿sí? Y quiere que le servamos. Y nosotros siempre dice, wow, pues que me haga jefe de la alabanza. Estamos siempre dispuestos ahí a meternos delante del micrófono y cantar, ¿verdad? Que no es una crítica para ti, ¿eh? ¿Me entiendes? Es decir, cuando decimos, yo quiero servir al Señor, wow, y vemos ahí todo eso. Y si el Señor te diga, bueno, me vas a servir y vas a dar tu testimonio a través de que te vas a casar con una prostituta.
cada uno de nosotros, Dios nos llama a una tarea específica. No vaya a pensar porque te ha salido mal tu matrimonio es que Dios lo ha querido así. No tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, ¿vale? Estoy diciendo que Dios nos puede llamar a situaciones, a hacer cosas raras. ¿Verdad? Porque quiere enseñarnos cosas. Quiere enseñarnos su corazón. En fin, hay llamados poco atractivos. Los hay que son muy atractivos y otros que no son poco. Yo creo que este era bastante poco atractivo, ¿no? Veremos después. Después, el amor que no hemos entendido. Veremos eso el capítulo 2 de Osea. Y el capítulo 3 nos habla del amor que puede cambiarlo todo. Primero, un llamado poco atractivo. Volvemos al texto que hemos leído esta mañana, el versículo 2, Osea 1:2. La primera vez que Dios habla a Osea, le da una orden con una explicación del por qué da esta orden. Y dice así: cásate, ve y cásate con una prostituta que tenga hijos de prostitución, porque la gente de este país ha actuado como prostituta. No han sido fieles al Señor. Así que tú, para que tú experimentes lo que yo experimento, haz lo mismo. Cásate con una prostituta. Porque Dios le pide a un hombre bueno, íntegro, religioso y con buen testimonio de pasar por esta experiencia. De casarse con una mujer con un pasado tan sórdida, tan pesado. Quizás poder decir, bueno, quizás va a cambiar. Quizás será diferente. Conociéndome a mí, quizás cambia de actitud ella. Y probablemente cuando lo hace, tiene esto en visión, ¿verdad? Tiene esto en mente. Bueno, empezó a amarla, empezó a dedicar su corazón hacia ella y la lleva a su casa. Y entonces le dice, mira, te doy el estatuto de mi mujer, la mujer del predicador. Y eso debería ser suficiente para que cambiaras de vida, ¿no es así? Cásate, dice Dios. Y como un Dios tan grande, un creador de todas las cosas, puede expresar o enseñarnos cómo sufre, cómo está herido por esta situación. Cómo Dios puede llamarnos a realizar cosas totalmente diferentes a lo que podríamos esperar. Eso es la vocación. Y probablemente que Osea había comunicado, había predicado sobre el perdón, sobre el amor de Dios, sobre la gracia de Dios. Lo había hecho durante 30 años antes de esto. Pero ahora va a tener que llevar a través de las circunstancias de su vida, va a tener que demostrar al amor de Dios en su vida. Va a tener que demostrar esta dimensión del amor de Dios en su vida, del amor y del perdón de Dios en su vida, con su relación con su mujer. Porque es una cosa hablar de ello y es otra vivir la experiencia, ¿no creéis? Yo me acuerdo siempre cuando estábamos en el Ejército de Salvación, pues lo teníamos todo arreglado ahí, un salario y todas estas cosas. Y cuando salimos mi mujer y yo, 4 adolescentes, las maletas, sin un duro, y salimos a la calle. Y yo pensé una cosa, y dije, mira, ahora tú has predicado durante casi 16 años que confiar en Dios, que tener fe, que tal, pero siempre has tenido todo lo que querías. Siempre he tenido un salario asegurado, y etcétera, etcétera. Cuando salimos a la calle pensé eso, dice, bueno, va a ser hora ahora que lo vivas. Va a ser hora que lo vivas, no que lo prediques. Y hay momentos en nuestras vidas donde nos pide Dios que empecemos a vivir lo que estamos diciendo. ¿No creéis? Y para eso a veces nos hace pasar por experiencia, donde tenemos que empezar a caminar sobre las aguas. Es decir, porque tú me lo dijiste, Señor, voy a caminar. Y así pasa con Oseas. Osea habrá predicado el perdón de Dios, la salvación de Dios, el amor infinito de Dios. Y Dios le dice, bueno, vamos a ver si tú también estás dispuesto a vivir este amor infinito.
Ya no son tus palabras las que van a hablar al pueblo, sino tu vida. Eso le dice a Osea de cierto modo. Vas a hacer tú una carta escrita. Vas a dejar de hablar, pero con lo que vas a hacer, vas a demostrar mi mensaje. Vas a mostrar mi mensaje al pueblo. Cuando tú experimentarás lo que siento yo con mi pueblo, cuando lo vas a manifestar en tu situación personal con tu mujer, cuando te vas a comportar o vas a reaccionar de la misma manera que yo reacciono con mi pueblo, entonces eso va a ser un testimonio mucho más poderoso que si yo le dijera al pueblo, me habéis abandonado, ¿qué estáis haciendo? Tu mensaje va a ser mucho más poderoso con lo que estás viviendo que con lo que estás diciendo. ¿Entendemos eso? Por eso Dios le dice, coge a esta mujer y tu vida va a empezar a ser un mensaje para el pueblo. Tu manera de amarla, tu manera de perdonarla, de buscarla, de restaurarla continuamente, de seguir amándole a pesar de, será un mensaje mío a este pueblo rebelde, adúltero. Nuestro llamado como cristiano es el llamado de reflejar con nuestras vidas la vida de Cristo, ¿no es así? Para que las personas vuelvan hacia Él. Dios nos ha encomendado vivir realmente el Evangelio. Y el mejor testimonio que podamos dar es con nuestra manera de ser y de manera de vivir, ¿no es así? Además, el peor testimonio que damos los cristianos, justamente anticristiano, es muchas veces nosotros que lo damos. Con nuestra manera de vivir. Y la gente a veces dice, yo no voy a la iglesia, porque todo lo que he visto ahí son gente, yo sé que nadie es perfecto, ¿verdad? Y no debería ser una disculpa para no ir a la iglesia. Pero entendemos que a veces nuestro testimonio es tan terrible. En 2 Corintios leemos capítulo 3, versículos 2 y 4, que Pablo también decía lo mismo. Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. No que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que cosas algunas proceden de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Pablo está escribiendo a los Efesios y le está diciendo, porque en este tiempo no había Biblia, no había Evangelio, no había nada escrito. Y dice, mira, el Evangelio está escrito no en lo que estáis diciendo, sino en vuestros corazones, en vuestra manera de ser, en vuestra manera de vivir. Ustedes son cartas abiertas al público. Y la mejor manera que la gente entienda a Dios es viéndoles a vosotros. ¿Podemos decir lo mismo? Sí, que la primera Biblia que van a leer eres tú y soy yo. Y mucha gente que viene a la iglesia, mucha gente que está ahí, no es que ha leído la Biblia y dice, la Biblia dice que tengo la iglesia, así que voy. No. Vienen a la iglesia por otro motivo, y el 99% del motivo que vienen a la iglesia es porque han visto y dicen, bueno, puede ser interesante. Han visto a este, han visto al otro y dicen, bueno, puede ser interesante, me atrae esto. ¿No crees? Así que somos la primera Biblia que ellos leen y que la gente lee y que tus vecinos y tus parientes y tus próximos van a poder leer. Somos la primera la Biblia. Tú, patrón, tú eres la primera Biblia que van a ver tus obreros. Tú, obrero, eres la primera Biblia que va a leer tu patrón. Tú, estudiante, eres la primera Biblia que va a leer tu profesor y los que te rodean. Tu novio, vas a ser la primera Biblia que va a leer tu novia. Y tu novia va a ser la primera Biblia que va a leer tu novio. ¿Eres una Biblia abierta? Una vez tuve una experiencia en Inglaterra, estaba ahí en una iglesia y me dijeron, bueno, tienes que predicar en inglés, guau, ya fue. Estaba temblando e intentando, yo no sé si habrán entendido algo, pero bueno, eso lo dejamos al Espíritu Santo, ¿verdad?
pero antes me dijo, bueno, pues puedes cantar una canción en español. Y bueno, pues voy a intentar, cojo la guitarra, con una canción. Y ahí me viene había un piano de cola, ¿no? De estos pianos fantásticos ahí. Y un señor está sentado al piano. Y le digo, bueno, tú tienes que hacer un do, fa, re, sol, ¿no? Le digo eso. Y me mira hacia los ojos y dice, tú tranquilo, toca y yo te acompaño. Bueno, voy tocando. Y efectivamente, el tío que el piano es un fenómeno, ¿no? Y wow, este sí que sabe, ¿no? El día siguiente tuvimos una reunión en el Royal Albert Hall de Londres. No sé si ustedes conocen este sitio, que es el number one de los sitios. Ahí había una convención del Ejército de Salvación, una banda de no sé cuántos músicos, yo qué sé, había por lo menos 200 músicos ahí de varias bandas tocando. Y en el fondo de la Royal Albert hay un órgano enorme, ¿no sabéis? Uno de estos de tubos y tal, ¿no? Y de repente veo un señor que se sienta ahí en medio y empieza a tocar el órgano. Y era mi señor del otro día, ¿sabes? Del día anterior. Qué vergüenza me dio. Y yo que le voy a enseñar a él lo que tiene que hacer. Vamos a ver. Y es un poco eso con Dios, ¿no creéis? ¿Verdad? Nosotros pensamos que sabemos tanto del amor y nos damos cuenta de quién nos quiere enseñar. Pensemos que sabemos tocar y el que tenía que enseñarme es él, ¿verdad? Obviamente. Y un rato con un chelote. Y cuando hablamos del amor, cuando hablamos de la compasión, cuando hablamos de tal, yo creo que Dios tiene que hacer una obra con nosotros para abrir nuestros ojos. Y lo quiere hacer con Oseas. Y entonces, el amor que no entendemos. Yo creo que nosotros nunca tenemos un concepto sobre el amor de Dios hacia nosotros y hacia su pueblo lo suficiente para darnos cuenta realmente de lo que está pasando. ¿Verdad? El primer intento con su mujer fracasó por completo. O sea, vemos que Oseas se casó con su mujer y con todas las buenas intenciones dice, bueno, yo creo en ti, Dios, vas a transformarlas y no sé qué, no sé cuánto. Y cuando su mujer apenas había empezado a vivir con él, le da su primer hijo y se va otra vez con un montón de amantes por ahí. Y entonces, Oseas, ¿cómo se habrá sentido? Seguramente que todos sus proyectos, todos sus pensamientos habrán caído por los suelos, ¿verdad? Todas sus buenas intenciones y todo lo que podía sentir en su interior, de repente habían sido rotos por los suelos. Y yo, wow, eso no sirve para nada. Y Dios le está abriendo los ojos a Oseas. Dice, mira, tú ves, con mi pueblo me pasa lo mismo. Con mi pueblo me pasa lo mismo. Este pueblo le he dado todo, le he dado una condición normal y estupenda, y ahora este pueblo se ha ido y se va tras los ídolos. O sea, ¿te das cuenta cómo me siento? ¿Te das cuenta cómo me siento cuando los cristianos, decimos cristianos, abandonamos a Dios, nos vamos por ahí? ¿Te das cuenta cómo me siento? Dice Dios, cuando nos apartamos de Dios. ¿Nunca han experimentado eso? Ojalá nunca lo tengamos que experimentar de forma normal en la vida corriente con nuestra esposa, nuestro esposo, ¿verdad? Es una experiencia de los más dolorosas, creo. Mi madre siempre dice, prefiero que me traigan mi marido muerto que me digan que me está engañando. Y tiene ciertamente razón. Yo sé que la muerte es irreversible y que el otro también se puede perdonar, ¿verdad? Pero entendemos lo trágico de la experiencia, ¿no? De sentirse engañado, de sentirse apartado, deshecho, o sea, una persona tal. Y lo peor de todo es que la gente hace chistes sobre esto. ¿No crees? Y cuando una persona pasa por eso, la gente se ríe. Dice, oh, tú tienes unos cuernos por ahí.
¿No pensé que es trágico eso? Y Dios dice, mira, yo estoy pasando por esta experiencia con ustedes. Con el pueblo de Dios estoy pasando por esta experiencia. Me siento de esta manera. Y tienen que vivir esto para sentir lo que significa eso. Lo tienen que vivir en su alma. Dios nos llama esta mañana a seguir hablando, a seguir amando, a seguir explicándolo, a seguir insistiendo, porque Dios nunca deja de amar a pesar de. Y es lo que le va a enseñar en el capítulo 2, versículos 16 a 18 a Osea. Dice allí, por tanto, he aquí, la seduciré, dice Osea, o sea, Dios a su pueblo, ¿no? O sea, a su mujer, dice, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Esto dice el Señor, en este momento dejarás de llamarme Señor, porque quizás su mujer le había llamado siempre Señor, 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 pero después se iba con otro. Quizás te vas a dar cuenta por fin de que soy tu marido. Y me llamarás esposo mío. Así que es el momento donde Osea dice, bueno, voy a hacer un segundo, vamos a intentar otra vez, ¿no? Y la va a buscar, y la aparta ahí de toda su historia, y le habla, y le trata de convencer, y le trata de decir, mira, yo no soy tu Señor, soy tu esposo. Soy tu esposo que te ama, que te cuida, que quiere lo mejor para ti. Te amo, te amo. No el esposo que dice, soy tu esposo, no puedo vivir sin ti. No, porque en el caso de Dios podemos entender que Dios lo tiene todo y no necesita nada. ¿Vale? Dios no necesita una mujer. Dios no nos necesita a nosotros porque lo tiene todo. Es perfecto en todo, ¿me entendés? Pero cuando ve lo que nos está pasando y nos ama tanto que sufre por nuestra necesidad. Porque sabe perfectamente que sin Él somos incompletos. Y por este amor que nos tiene. Entonces es un amor que es constante, pero que no entendemos nosotros. Y el amor de Dios es renovado constantemente. Y el amor de Dios quiere cogerte a ti, traerte a un desierto. A veces Dios nos hace pasar por un desierto, ¿no es así? En esta vida. Pues piénsalo bien. Dice, bueno, es que Dios me quiere decir algo. Y lo que nos va a decir a Dios a nosotros es que no es nuestro amo, no es nuestro juez, es nuestro esposo. Wow. ¿Cómo nos ama Dios? Como un esposo perfecto. Un esposo que no nos deja tirado, no nos deja plantado, que sigue a nuestro lado y que nos ama, que renueva su amor continuamente para con nosotros. No, Dios le dice a Osea, nunca he dejado de amar a mi pueblo a pesar de lo que está haciendo. A pesar de ser como es, yo estoy aquí y quiero traerla, llevarla al desierto. Claro, lo llevará al pueblo al desierto, en cautividad durante 70 años. Pero este pueblo cuando volverá será renovado, será otra cosa. Pero ¿entendemos eso? Dios nos ama tanto y no entendemos eso. Seguirá incluso si la persona parece muerta, parece insensible, también nos dice a nosotros que tenemos que seguir insistiendo, hablando a la gente. Hay gente que tú les estás hablando y nunca te has parecido allí, pero le estoy hablando del amor del Señor y hay un muro ahí. No entiende nada, no solamente no entiende, pero me parece que no siente nada. Es frío como el hielo, ¿no? No significa que no es una persona divertida o lo que sea, ¿no? Pero tú le hablas del Señor y dices, mira, Dios te ama. Y parece que estás hablando de un muro. Parece que no hay nada detrás, que no te escuche. Entonces, eso nos enseña también a nosotros de insistir, de continuar, de no perder nunca la paciencia, de seguir hablando, de seguir predicando, de seguir diciendo que Dios nos ama y nunca deja de amarnos. Amén. Amén. Dios siempre está ahí. Dios ama. Dios no es nuestro amo, es nuestro esposo. ¿Te das cuenta? Dios se ha esposado con su iglesia. Somos la esposa de Jesús, ¿no es así? Entonces, ¿pensé que Dios dejará de amarnos? Y sin embargo, muchas veces nos comportamos como la mujer de Osea. Y Dios está aquí siempre, constantemente. Dios nos recuerda el compromiso de Dios con nosotros.
El compromiso de Dios es un compromiso absoluto, completo. El mismo compromiso que tú le dices a tu mujer el día que te casas, dice, yo me comprometo a estar contigo en lo bueno, en lo malo, en la dificultad, que tengas dinero o no tengas dinero. Yo seré fiel a ti siempre. ¿No es eso el compromiso que hacemos el día de la boda? ¿Qué tipo de compromiso hizo Dios con nosotros cuando nos hemos casado con Él? Cuando venimos a sus pies y le decimos, Señor, quiero ser tu esposa. ¿Qué tipo de compromiso hizo Dios con nosotros? Un compromiso perfecto, completo, absoluto, eterno. Un compromiso de boda. Por eso dice ahí, no me llamarás tú más Señor, tú me llamarás esposo mío. ¿A qué dimensión es esta? ¿Qué dimensión es esta? Cuando nosotros decimos, amo a Dios, podemos decirlo al igual que decimos, amo el Tenerife o amo a las galletas. Sé que en España hay dos palabras, en muchos idiomas dice lo mismo, ¿no? En francés solo hay una palabra, para el amor. Sirve para el amor humano, para el amor sublime, para el amor de Dios y para el amor de las galletas y para el amor de los perritos. Usted dice, yo amo o quiero, ¿no? Que le ponen un poco... Como si yo quiero a Dios, bueno, pero si yo amo a Dios significa que, bueno, lo amo más. Pero podemos decir que también en este amo a Dios hay una clara, ¿cómo se dice?, diferencia, ¿no? Y hay una clara diferencia entre amar a Dios y amarlo como esposo y sentir que Él nos ama de una manera completa a nosotros. No es la dimensión ahí que va mucho más allá de lo que podemos entender nosotros. Así que cuando Dios dice que ama, esta palabra hay que tomarla en un sentido absoluto, y para hacernos entender esto está la historia de Oseas. Y Dios va a encarnarse en la vida de Oseas para explicar su dimensión de amor por nosotros. Primero va a demostrar la situación de la esposa, pero también va a demostrar lo que Él hizo por él. Y él se va a casar con esta esposa, la va a traer a su casa, va a tener un hijo con ella, y ella se pedirá, mi amo, parece que todavía no ha entendido que es su esposo, entonces se va otra vez con otros novios por ahí a seguir su vida igual como era antes. Entonces, la va a buscar otra vez y va a hablarle, la va a tratar de seducir, va a tratar de hacer todo lo posible para que esta mujer entienda que él la ama y que él realmente quiere salvarla de esta situación, que quiere sacarla de este hoyo donde está y la quiere vivir y le da un vestido nuevo, le da ropa nueva, le da una situación nueva y realmente le da un hogar, cosa que todo el mundo sueña, ¿no? De verdad, de tener un hogar perfecto, lo que sea, pero este corazón de esta mujer todavía no entiende eso y vuelve con sus amantes otra vez. Y encontramos otra vez en el versículo capítulo 3 la situación. Y es como Dios se siente con nosotros cada vez que la abandonamos. Y lo repito, no es que Dios nos necesita, como nosotros decimos, ay mujer, te necesito, sin ti no puedo vivir. Dios no dice eso de nosotros. Sin nosotros Él puede vivir perfectamente, porque es completo, ¿me entendéis? Pero, viendo nuestra situación, nos ama completamente y sabe que estamos en la derrota, estamos fatal lejos de Él. Entonces en el capítulo 3 tenemos otra dimensión de este amor de Dios. El versículo 1 a 3 dice así, y el Señor me dijo, dice Oseas, más tarde, ¿no? Después de haber pasado todo lo que ha pasado con su mujer, ya dice, bueno, yo paso, ¿no? Sin embargo, dice el Señor me dijo, ve otra vez, dile a tu vecino, ve otra vez. Otra vez. Otra vez. Ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré, pues, para mí por 15 siclos de plata y un hombre de medio de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro nombre.
y yo también seré para ti. Está hablando otra vez de la iglesia. Esta vez yo la compraré. Y entonces podemos imaginar la situación como algunos predicadores la han pintado, yo creo que es muy correcta así. Dice que Osea tuvo que salir a la calle, tuvo que buscar en nuestros tuburbios. Tú sabes, a veces vemos unas películas ahí de países donde hay unos tuburbios horrorosos. Dice, ¿cómo pueden vivir la gente en estas situaciones, en un sitio horroroso? Y va a buscar ahí en este tiempo de Israel y buscan los tuburbios más feos, más horrorosos, porque su mujer se había degradado tanto, porque siempre pasa eso, ¿no? Se había degradado tanto que ya no se acostaba con los ricos, se acostaba ni siquiera con los pobres, y se había esclavizado por completo, y estaba ahí la vemos en el mercado de esclavos. Puedes imaginar, hay un mercado de esclavos y está ahí todo desnuda, toda la gente escupiendo sobre ella, una situación horrorosa, como la puedes ver, y Osea la ve otra vez y paga el precio para ella, y la coge y la lleva a su casa otra vez y dice, mira, tú eres mi esposa, y la vuelve a limpiar, la vuelve a vestir, la vuelve a dar su dignidad de mujer, y le vuelve a dar un hogar, porque tú eres mi esposa y yo soy tu esposa. Ve otra vez, y dice Dios a Osea, sigue, porque yo soy así. Yo, Dios, soy así. Soy así con vosotros. Cada vez que te vas, yo voy. Y es la imagen perfecta de lo que es Dios, de lo que hizo Dios con nosotros. Nos sacó del fango y nos limpia, nos da una nueva identidad. Somos personas nuevas, podemos considerarnos limpios delante de Dios, vestidos de santidad.